Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Para llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Sobre todo a partir del siglo II, el gnosticismo, movimiento religioso y filosófico que llegó a contaminar la fe de algunos creyentes, se hizo tan fuerte que entró en aquel cristianismo evocado la apostasía con resultados catastróficos, y es que el catolicismo vaticano empezaba a germinar en el campo de la humanidad. Los gnósticos creían en la bondad de todo lo espiritual y en la maldad de la materia, ya que razonaban que la carne era invariablemente inicua, repudiaban el matrimonio y la procreación, a los que atribuían origen satánico. Algunos afirmaban que como solo lo espiritual era positivo, no importaba lo que hicieran con el cuerpo. Tales opiniones satánicas dieron pie a conductas extremistas, fuese el ascetismo o la carnalidad, incluso la autoflagelación, reflejada por siglos en la Iglesia Católica Romana Vaticana. Era común en la Edad Media entre la gente del clero o entre los fieles infligirse dolor con el fin de fortalecer el espíritu y la vida interior. Durante el siglo XIII, la autoflagelación colectiva hecha por las cofradías de los disciplinantes se llamaba devoción. Tradicionalmente en el mundo católico se practica en ámbitos limitados, principalmente relacionados con fraternidades cuyos miembros durante festividades religiosas especiales marchaban a una procesión. El ascetismo consideraba que el hombre está extendido en dos partes distintas, opuestas y que mantiene una relación hostil, el cuerpo y el alma. Considera el alma como la más prominente del hombre, dado su origen y destino sobrenatural. El cuerpo, sus pasiones, necesidades y deseos perturba y ensucia el alma, por lo que el alma precisa de una purificación del alma, que es lo que llevaría a la secta católica vaticana a introducir siglos después la creencia del purgatorio. Generalmente el ascetismo propone una vida de rigor moral que busca controlar los dichos deseos y pasiones. La vida en el mundo del espíritu se puede completar también con la práctica religiosa y el desarrollo del conocimiento. Este último punto lo encontramos, por ejemplo, en Platón, para el cual la práctica de la filosofía es una forma de ascesis, de separación del alma y del cuerpo. Para los gnósticos, la salvación provenía de la gnosis, o autoconocimiento místico, de forma que no había lugar alguno para la verdad de la palabra de Dios. Los gnósticos alegaban que poseían conocimiento superior que les había venido por revelación secreta y se jactaban de ser correctores de los propios apóstoles. Y es que el gnosticismo fueron los primeros en reclamar sucesión apostólica, como hace hoy la Iglesia Vaticana Romana, nombre que recibe de la diosa Vática. Obviamente los gnósticos eran herejes cristianos, eran apóstatas, falsos cristianos que introdujo Satanás como mala hierba, como ya había profetizado el propio Jesucristo. Pero cabe mencionar que si alguien, de hecho, trajo el concepto de sucesión apostólica para el cristianismo, fueron los gnósticos, estos falsos cristianos, estos apóstatas, estos herejes, estos hijos de Satanás. Y todo apunta a Ptolomeo el gnóstico como el primer impulsor de esa idea en el cristianismo del segundo siglo, y esto además nos lo cuenta un líder católico vático, el propio Joseph Ratzinger, el papa nazi, confirmando los estudios del erudito patrístico protestante Hans von Campenhausen. Confirma que la doctrina de la sucesión apostólica surgió después del periodo apostólico, en la segunda mitad del siglo II. El concepto de la sucesión apostólica fue claramente formulado como von Campenhausen ha demostrado de forma impresionante en la polémica antiagnóstica del siglo II. Su objetivo era contrastar la verdadera tradición apostólica de la Iglesia contra la pseudoapostólica tradición de la gnosis, dice, según el líder católico de la Iglesia Vática. Ratzinger cita directamente a Campenhausen. El paso decisivo en el desarrollo del concepto de tradición fue tomado a mediados del siglo II. En esa época que las ideas de transmitir y recibir la tradición adquirieron una nueva importancia teológica y significado marcadamente técnico. Los orígenes de ese fenómeno no deben de ser buscados en los círculos que elaboraron la eclesiología de la Gran Iglesia. En vez de eso, nos llevan al mundo de la gnosis y su culto del profesor individual libre.
De todos modos, en el mundo cristiano fue Ptolomeo gnóstico que proporcionó la más antigua evidencia conocida por nosotros de ese nuevo teológicamente orientado uso. En la carta a Flora habla explícitamente de la secreta y apostólica tradición que complementa la colección canónica de las palabras de Jesús y que, al ser transmitida a través de una sucesión de profesores e instructores, llegó ahora a nosotros, esto es, para él o su comunidad. Aquí el concepto de tradición es claramente usado en un sentido técnico, como se muestra particularmente por la colaboración junto al concepto correspondiente de la sucesión. Citar los testigos originales, incluso los intermediarios por quienes esas tradiciones secretas fueron divulgadas, no representaba ningún problema. Basílides apeló a Glaucias, intérprete de Pedro, ya a través de él al propio Pedro. Valentino es supuesto haber sido instruido por Teodas, un discípulo de Pablo. Los carpocracianos apelaron a Mariamné, Salomé o Marta, los atenienses a Mariamné, a quienes Santiago, el hermano del Señor, entregó la enseñanza. Todas estas invenciones presentan el mismo método y tienen el mismo objetivo en vista. Ellas justifican las características desconocidas y excepcionales que pueden hacer una particular enseñanza sospechosa de innovación, al desviarlos de una tradición definitiva, y ellos validan la propia. A través de la identificación de testigos y cadenas, a principio relativamente cortas, de testigos por su nombre. Por lo que los gnósticos fueron los primeros en hablar de una sucesión apostólica. Ellos se jactaban de ello y marcaban con ello una diferencia con los demás cristianos. Según este argumento, ellos eran los verdaderos sucesores de los apóstoles. Además, hablaban de una tradición que incluso superaba a la verdad bíblica, como hace hoy la Iglesia abática. Algunos gnósticos pensaban que el mundo material era una posición creada por el Dios creador, mencionado en el Antiguo Testamento, el cual era inferior y estaba en oposición a los dioses mayores en los que ellos creían. Quien poseía el conocimiento verdadero podía entender este secreto y buscar escape de su cuerpo material. Según el relato bíblico, Dios nos creó para vivir en el paraíso. Sin embargo, los gnósticos enseñaban que, como había un alma inmortal, el verdadero propósito era liberarse del cuerpo e ir al cielo con el alma inmortal. Apoyando a Satanás, que le dijo a Adán y a Eva: Dios sabe que no moriréis, seréis como Él. Y es lo que enseña la secta católica abática en la actualidad. El alma sobrevive a la muerte, positivamente no mueres, aunque muera lo físico. El gnosticismo mezclaba la filosofía, suposiciones y el misticismo pagano con el cristianismo apóstata. La idea de una resurrección puramente simbólica fue desarrollada más tarde por el gnosticismo. Creyendo que era posible alcanzar el conocimiento por medios místicos, los gnósticos unieron doctrinas del cristianismo apóstata, ideas filosóficas griegas y tradicionales. Por ejemplo, sostenían que la materia era mala y que por tanto Jesús no vino en carne, sino en un cuerpo aparente, doctrina conocida como docetismo. En general, se toma como la creencia de que los sufrimientos y la humanidad de Jesucristo fueron aparentes y no reales. Su forma humana fue una mera ilusión. En consecuencia, negaron la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos. Los docetistas menos radicales atribuyeron a Cristo un cuerpo etéreo y celestial, pero no estaban de acuerdo con el grado en que compartía las acciones y sufrimientos reales de Cristo. Un cuerpo etéreo es un elemento intermedio que se divide entre el alma inteligente y el cuerpo físico, lo que la cristiandad llama hoy cuerpo glorioso, glorificado, cuando hablan de la resurrección de Jesucristo. Y es que estos enseñaban que Jesucristo no era 100% hombre ni 100% Dios. La Biblia dice que Jesús era 100% hombre. Hoy las sectas enseñan que Jesucristo era algo parecido a lo que decían ellos, 100% hombre pero también 100% Dios. ¿Por qué? Porque rechazan lo físico, porque lo consideran malo. Jesucristo no podía ser 100% hombre, tenía que ser algo más, tenía que ser 100% Dios. Esto es lo que enseñaban los gnósticos, ideas que hoy vemos en la cristiandad, en estos falsos cristianos que adoran a la diosa abática. A menudo, los evangelios gnósticos, como se llamaba a algunos de los escritos de dichos grupos, afirmaban que los apóstoles más prominentes
malinterpretaron el mensaje de Jesús y que Jesús dio a conocer una doctrina secreta que solo fue entendida por unos pocos. Estos apóstatas, al decir que la resurrección ya había ocurrido, no estaban afirmando que los cristianos difuntos ya habían sido levantados de entre los muertos. Ellos aparentemente creían que los cristianos que estaban vivos ya habían sido resucitados, pues se trataba meramente de una resurrección simbólica de índole espiritual. Negaban que hubiera resurrección alguna en el futuro. Tales ideas estaban subvirtiendo la fe de algunos, de modo que el apóstol Pablo dio fuerte advertencia en contra de dichas enseñanzas apóstatas, por lo que si la resurrección ya había ocurrido, la resurrección en el último día y el reinado milenario ya no eran necesarios, por lo que los gnóstico-católicos atacaron tal esperanza bíblica, y es por eso que cristianos como Policarpo, Justino o Irineo lucharon contra estos falsos cristianos que decían que ni habrá resurrección en el último día, ni habrá paraíso en la tierra. La lucha entre el bien y el mal había empezado.